personas, 27 sin contarme a mí, ingresadas. El grupo, si no me equivoco, es como de 34, ¿verdad, jóvenes? Elisa, Sí, 34 por son. los muchachos de cuarto año. Sí. Bien, vamos a continuar con la presentación que dejamos a medio camino la vez pasada. Creo que ya todos tienen acceso a ella, así que podrán acompañarme con la presentación si la andan en la computadora o si la tienen en el teléfono, me podrán acompañar. Algunos de repente tuvieron la curiosidad de poder indagar a fondo, sería bueno para que traten de participar y compartir un poco sobre lo que hayan investigado. Bueno, si solo a ver, voy a colocar la presentación por donde me quede. Permítame, creo que está acá. Esta es. Dígame si estoy compartiendo. Sí, es compartiendo. Inge. Ok, perfecto. Pantalla completa, ¿va? Ya está. Sí, ya está. Bueno, vamos a continuar. Creo que me quedé la vez pasada por acá. Estamos hablando un poquito, explicando sobre las pruebas de hipótesis, cómo son planteadas las pruebas de hipótesis, depende de las interrogantes que uno se formule. Estaba la de dos colas, o que le dicen de contraste bilateral. Está la de una cola a la izquierda, o el contraste unilateral a la izquierda también se le dice, y el de una cola a la derecha, o contraste unilateral a la derecha. Bueno, luego de las pruebas de hipótesis, dijimos también, bueno, dije, que también existía la posibilidad de cometer errores al momento de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si nosotros aceptamos la hipótesis nula siendo esta verdadera, pues no tenemos ningún error. Si rechazamos la hipótesis nula siendo esta falsa, también no tenemos error. El error se comete si nosotros, siendo la hipótesis nula verdadera, que nosotros la rechacemos, en ese caso, siendo verdadera y nosotros la rechazamos, nosotros estamos cometiendo error tipo 2. Pero si nosotros aceptamos la hipótesis nula siendo esta falsa, como pueden ver ustedes ahí, si la hipótesis nula es falsa y nosotros la aceptamos, estamos cometiendo error tipo 1. Como pueden ver ustedes acá estoy viendo, dice, conclusión de las pruebas de estadística. Bueno, si aparece que la diferencia, voy a rayar con marcador por aquí para... Dice que si las diferencias son significativas entre los tratamientos, si son significativas, significa que tenemos que rechazar la hipótesis nula. Y si nosotros la rechazamos, hacemos lo correcto. Pero si venimos, si las diferencias son significativas y nosotros la rechazamos, está bien. Pero si nosotros la aceptamos y decimos que es verdadera, como pueden ver aquí, nosotros dijimos que es verdadera, estamos cometiendo error tipo 1. Ahora bien, si las diferencias entre los tratamientos no son significativas, significa que la hipótesis nula no se tiene que rechazar. No se tiene que rechazar. Si no la rechazamos y la aceptamos, ¿ya? Y decimos que es verdadera, está bien. Pero si la rechazamos, siendo esta, siendo el hecho de que no había diferencia, y la rechazamos, estamos cometiendo un error tipo 2. Entonces solamente es al momento de aceptar o rechazar la hipótesis nula que nosotros decimos error tipo 1 y error tipo 2. ¿Ya? Bueno, voy a regresar esto aquí. Voy a continuar. Permítame admitir aquí a Sheila. Ahí está. Ok. Permítame que tengo algo aquí. Un audio. Creo que moví un audio para un lado. Bueno, dice, si nosotros tenemos ya los resultados y para poder dar a conocer los resultados de un trabajo de investigación, pues tenemos que hacer un reporte académico
el cual debe constar de una portada, índice del cuerpo del documento, que resumen, introducción, revisión de literatura, métodos, resultados y discusiones. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando del trabajo de tesis, el informe final que uno hace cuando presenta un trabajo de investigación. Referencias bibliográficas y algunos apéndices, algunos agregados que se pueden colocar en la parte final del documento. Bueno, esto es como quien dice el cuerpo, las partes que conforman un trabajo de investigación una vez que están los resultados obtenidos. Es solamente para esto van a tener tiempo ustedes para poder formular lo que es un anteproyecto y un trabajo final de tesis. Bien. Consideraciones en relación al diseño de experimentos. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Bueno, aquí vamos a empezar por lo básico, a tratar de conocer lo más básico, sabiendo que nosotros, cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, este es el procedimiento. Esto que se mira acá, permítanme, este cuadrito que se mira aquí en medio, es cuando ustedes están ya en el trabajo de investigación, ¿no? Están en el trabajo de investigación. En el trabajo de investigación, usted va a tener inferencia, o va a ser... va a tener factores a los cuales va a poder usted controlar y algo otros que no van a poder ser controlados. ¿Qué factores podemos nosotros controlar en un trabajo de investigación? Bueno, eso depende del trabajo que hagamos. Pero generalmente los factores que podemos controlar, cuando nosotros estamos en un invernadero, podemos controlar lo que es el riego, podemos controlar temperatura, también incluso la presencia de plagas, podemos controlar incluso las fertilizaciones, sin tomar en cuenta ahorita el error involuntario, pero son factores que podemos controlar. ¿Qué factores son no controlables? En algunos casos puede ser algún factor climático, puede ser como una tormenta, un huracán, un terremoto que le haga un desastre una bandada de una plaga que llegue de repente, ¿no? Así como la langosta que llega de repente. Algunos son factores incontrolables, ¿ya? Y pues sobre esos factores uno va a tener que hacer un trabajo y dar resultados, ¿no? Independientemente de los factores que uno tenga presente. A menos de que un trabajo se pierda en su totalidad, es muy difícil tenerlo, pero uno trata de lidiar contra esos factores que uno no puede controlar. De ese proceso de investigación que nosotros vamos a hacer, vamos a obtener resultados y esos resultados van a ser las variables que queremos evaluar. En este caso puede ser cualquier cosa, ¿no? Altura de planta, número de hojas, número de rendimiento de algún cultivo, ganancia de peso de algunos animales, qué sé yo. Esas son las variables que ustedes van a establecer y van a ser las lecturas que va a tomar al final de un trabajo de investigación. Bien. ¿Cuáles son los factores de entrada? Bueno, yo creo que ya los había mencionado un poquito, pero los factores de entrada que hay son factores de estudio. Son todas las fuentes de variación reconocidas a priori. Cuando decimos a priori sería desde un inicio, que reconocemos desde un principio, como en el caso los diferentes tratamientos. Me estoy enfocando bastante en el caso de los cultivos, pero generalmente ustedes van a enfocarse ahí en sus trabajos de investigación, la mayoría de ustedes. Es decir, la dosificación de una fertilización en un cultivo, entonces ya tenemos predeterminado que vamos a aplicar de repente en un tratamiento 50 kilogramos de nitrógeno, en otro 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y en el otro 150 kilogramos de nitrógeno. Entonces ya estamos predeterminados, entonces a eso se le dice variaciones reconocidas a priori, porque desde un inicio se establecen por el investigador. No incluye en este caso el error experimental. Recuerda que el error experimental es algo que realmente ocurre generalmente por factores que no podemos controlar o por un mal manejo de repente del experimento. ¿Cuáles son los otros factores de estudio? Bueno, las variables independientes que pueden ser fijadas o modificadas. Nosotros fijamos desde un inicio las variables que vamos a tomar en cuenta. Independiente significa que una variable no depende de la otra, a eso está refiriéndose. O que pueden ser modificadas en el proceso también. Podemos decidir al final, bueno, esta no la puedo tomar porque no tengo datos para tomar esta variable, y agregar algo otras que de repente no se habían considerado en un trabajo inicial. Cada uno de los valores que se
asume un factor se denomina niveles. Ok, quiero pararme un poquito ahí porque quiero que entendamos el término. Si alguien maneja en un trabajo de investigación a qué se le refieren factores y a qué se refieren niveles, me imagino que algunos ya leyeron lo que era aquellos conceptos preliminares donde tenemos algunos conceptos que se manejan en diseño. Por favor, participación ahí. ¿A qué le llamamos factores, ejemplos, y a qué le llamamos niveles, ejemplos? Nadie. Permítame. Bueno, Juan, creo que algunos de ustedes ya le dieron lectura al documento que les mandé anteriormente y ahí hablan y más que todo explican qué significa, a qué le decimos nosotros en un trabajo de investigación, factores, y a qué le decimos niveles. Cuando decimos factores de estudio, el término factores en estadística significa algo, perdón, en diseño, permítame. Hija, consíganme un sacapunta. Hola, Claudia. ¿Alguien? Ingeniero. ¿Sí? Temperatura no eran. Los factores son, digamos, como un día soleado. El factor es la temperatura El diseño, tiene que ser, en la mañana estuvo tanta temperatura, en la tarde estuvo más fuerte. ok, antes de escuchar, gracias, Harold. Ahí decía, en el ejemplo Permita. decía de la cocción del pan, algo así. Exactamente, pero mire, en este caso, vámonos a un trabajo de investigación en un cultivo de maíz, porque todos nos familiarizamos con un cultivo de maíz. Cuando yo digo los factores, estoy hablando de qué es lo que yo voy a estudiar. Para el caso, niveles de nitrógeno. Ese es un factor. ¿Qué puedo decir yo? Fertilización, estamos hablando de fertilización, ese es un factor que yo voy a estudiar. Otro puede ser variedad. ¿Cambios en la planta? No, permítame. Quiero que voy a ir por partes. Si yo digo la fertilización, es uno de los factores que yo tengo establecido. Ahora bien, las diferentes dosificaciones de fertilización que yo voy a aplicar en el cultivo, esos son los diferentes niveles. Si yo dije que fertilización es uno de mis factores, ok, en un tratamiento yo voy a aplicar 50 kilogramos, en otro 100 kilogramos y en otro tratamiento que puede ser 150 kilogramos por hectárea. Entonces, cada uno de esos que mencioné, 50, 100 y 150, son los niveles del factor fertilización. Otro ejemplo, en el caso... Ingeniero. Mande. Pero esas dosificaciones entrarían en cuantitativo, ¿verdad? De naturaleza cuantitativa. Sí, sí. Sí, generalmente esas son las que, aunque siempre generan, son variables cuantitativas, pero hay otras variables que son esas son cuantitativas, pero hay otras variables que son cualitativas, que podemos determinarlas desde un inicio de un trabajo de investigación. Ya si estamos queriendo... ¿Mande? La variedad sería cuantitativa. Cualitativa. No, ese es un factor. Miren, la variable en sí es lo que nosotros vamos a ver, los resultados que vamos a obtener de un trabajo de investigación. Si yo digo, imagínense que quiero probar 5 variables, quiero probar 5 variedades de maíz que no se han probado en Catacama, por decir así, o en la universidad no se sabe cómo se comportan en el campo. Entonces vamos a probar 5 líneas que son nuevas de maíz. Entonces, cada una de las líneas, que en este caso el factor, ¿cómo se llama? Variedad. Variedad o línea de maíz, exactamente. Ese es mi factor. Variedad o línea de maíz. ¿Cuáles son los niveles? Pues cada una de ellas, ¿no? Los nombres que tienen cada una de las variedades. Ajá, y en cada una de las variedades yo voy a probar niveles de nitrógeno. El siguiente factor son niveles de nitrógeno o fertilización, como quieran llamarle. ¿Ya? Ese es el otro factor. Y los niveles son las diferentes dosificaciones que van a tener cada tratamiento. No sé si me estoy explicando. En el término factores lo utilizamos para ver cuál es el factor de estudio, y los niveles son las diferentes dosificaciones o
cantidades en cada tratamiento. En el caso de ganado, ingeniero. En el caso de ganado, supóngase que estamos probando lo que son dietas. Bueno, dieta es la primera. ¿Ya? Estoy probando dieta. Entonces yo tengo una dieta con tanta cantidad de proteína para un tratamiento. Tengo otra que es diferente cantidad de proteína, entonces ese es otro tratamiento. Entonces, mi factor, los niveles de proteínas puede ser, esos ya son los niveles. Entonces, en este caso, el factor es dieta, podemos decir, o proteínas. Cualquiera de las dos podemos llamarla. Eso depende de la naturaleza del trabajo de investigación. Y los niveles son las cantidades que van a llevar cada uno de los tratamientos. Vaya, pongámosle otro factor en el caso de ganado, vaya, aparte de dieta, ¿qué otra cosa podemos, para que oímos? Las razas, ingeniero. Las razas, estamos probando en diferentes razas, para el caso, vamos a probar la misma dieta, de repente tal vez en Brahma, el Holstein, en Pardo, en Angus, qué sé yo, por decir algo, ¿no? En cualquiera de esas razas, nosotros vamos a probar esta misma dieta. Entonces tenemos dos factores, el factor raza de animal y el factor dieta, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene diferentes niveles. Ahora vámonos a otro campo que casi no exploramos. Dijimos plantas, dijimos animales, en el caso de ganado. Otra cosa, otro campo diferente, alguien que me diga por ahí. Si alguien no tiene algo claro, para que saquemos factores de ahí y niveles en estudio. Agricultura. No me viene nada a la mente. Agricultura ya, bueno. Pero es que cuando hablamos de maíz, generalmente ponemos casi los mismos. Saquemos otro factor en el caso de maíz, aparte de la fertilización. Sí, en el caso de las variedades. Otro factor. Siembra de sacar. Ah, está bueno, ¿eh? No, pero fíjense, bueno, también, pero distanciamiento de siembra, este puede ser otro factor. ¿Ya? El factor se llama distanciamiento de siembra y los niveles serían tal vez a 20 centímetros, a 25 centímetros y a 30 centímetros cada planta. Ese es otro factor. Otro factor, el riego, ya sin formas de riego, ese puede ser un factor y de repente los niveles pueden ser riego por gravedad, riego por goteo, riego por aspersión, qué sé yo. Son diferentes formas, diferentes niveles. Otro factor. Fumigación. Fumigación. ¿De qué? Solimentación. Bueno, puede ser... fumigación serían el factor y las dos. Métodos de control de plagas. Puede ser, ¿no? Método de control, depende de un tratamiento, lo controlamos tal vez con producto químico, otro con prácticas culturales, otro con controles biológicos, son formas de control, ¿ya? También son niveles. ¿Ya? Creo que ya agarramos un poquito el hilo, ¿no? Ya entendemos el término factor, el diseño y niveles. ¿Estamos bien ahí? Sí. Vaya, va pues. Cualquier duda me dicen. Bueno, hay diferentes tipos de experimentos. Los experimentos nulifactorial, nuli, ¿qué significa? Nuli, nulo, ¿va? Significa que no tiene factores. Cuando dijimos que no tiene factores en estudio, significa que viene usted y sembró una parcelita de maíz y, ok, voy a probar yo aplicando. Recuerden que los factores deben de tener varios niveles. ¿Ah? Estoy solo sembrando maíz a ver cómo se comporta aquí. Ya, a ver si este se pega o no se pega. Ese generalmente, podemos decir que el factor es variedad, pero no tenemos ningún nivel para él. Así que no es un trabajo el cual pueda compararse con algo más. Cuando decimos nulifactorial, generalmente es cuando nosotros queremos probar algo sin someterlo a un, ¿cómo les diré? ¿Cuál es la palabra? Sin someterlo a un análisis estadístico. Eso es un nulifactorial. No tenemos factores en estudio. Solo es cuando usted quiere probar algo. Ahora bien, creo que me quedan 10 minutos. Vamos a ver hasta dónde llego en esta sesión. Y los Germán, Ulloa. Bien, los unifactoriales cuando tenemos un solo factor. ¿Ah? Cualquiera de los que mencionaron ustedes, un solo factor. Y cuando tenemos de 2 o más factores en estudio, un trabajo de investigación, en un experimento,
se le llaman multifactorial. ¿Ya? ¿Estamos bien? Unifactorial cuando tenemos un solo factor, es decir, que de repente en una variedad X de maíz yo voy a probar niveles de fertilización. En una raza de ganado, qué sé yo, en Holstein, yo quiero probar una dieta alimenticia, diferentes niveles de la dieta, es unifactorial. Solo tenemos un factor que puede tener varios niveles. Y los multifactoriales es cuando tenemos más de un factor, es decir, de 2 para arriba. Generalmente, los trabajos de investigación casi siempre solo trabajan con dos factores. O sea, de 1 a 2 nomás. Pueden llegar a tener 3, pero su complejidad en el análisis del trabajo es mucho mayor. ¿Ya? Cuando ustedes hagan sus trabajos se van a dar cuenta que generalmente van a manejar de 1 a 2 factores. Ya 3 es un trabajo un poco más complicado que a veces genera confusión en la evaluación de los resultados. Bien. Ok. En ese libro o documento que les di de conceptos preliminares, aparecía, qué significa en un trabajo de investigación el testigo y el control. Vamos a ver, si alguien sabe a qué se refiere cuando decimos el testigo y el control. O el control y el testigo. Ahí está la aclaración, a ver si alguno de ustedes lo comprende bien. Dice, usualmente se denomina control al nivel del factor tratamiento que representa ausencia de tratamiento. Testigo, el tratamiento tradicional que se desea comparar con nuevos tratamientos. ¿Alguien? Si me puede explicar con sus palabras, a ver. Aquí, ingeniero Paul. Yo entiendo que testigos puede ser como quien dice, tenemos una parcela de frijol, ¿va? Entonces tenemos un ensayo de frijol, el testigo, a él no le aplicamos nada, o sea, lo usamos de la forma tradicional, o sea, como se siembra normalmente, ¿va? Y el control sería como que a este le aplicamos tantas dosis, a este se le aplica fertilizante foliar, a este se le hace control de maleza, a este se le aplica, ¿cómo se llama? Abono orgánico, etcétera. Entonces, eso entiendo por control y testigo. Bueno, me pareció entenderlo de una manera diferente. A ver, Loreli. El testigo es donde no se le aplica nada. ¿Y el control? El control es donde se le da el manejo así, digamos, manual y darle, o sea, darle manejo manual, pero sin aplicarle ningún tipo de tratamiento, de los demás tratamientos que se le aplica a los demás. Tengo 6 minutos y quiero que... Gracias, Loreli. Voy a poner algo, me voy a salir de aquí un rato. Voy a compartirles un documento que tengo acá, creo que por aquí lo tengo. Permítame. A ver, estoy compartiendo, ¿verdad? No. No estoy compartiendo. Bueno, permítame, me voy a salir de aquí para compartir con ustedes esta página que tengo abierta acá. A ver, lo escucho por mientras. Dígame. Mira, es que yo entiendo por testigo, el testigo es el tratamiento que no vamos a usar absolutamente nada, ¿va? Y lo que los otros controles, como digamos que tenemos una parcela de maíz o no sé, le vamos a aplicar lo que es dosis de fertilizantes, como digamos 12-24-12 en un surco, 18-46-0 en otro, KCL en otro y materia orgánica. Entonces vamos a ver el control que tiene ellas y qué reacción tiene al momento de rendimiento, pues, digamos, si es maíz, el rendimiento de maíz, cuál obtuvo mayor rendimiento con qué donificaciones que le hicimos. Muy bien. Ahora, fíjense lo que dice el contexto. Gracias, creo que fue Fernando. Dice, usualmente, quiero que lleven la lectura conmigo. Yo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, okay, pero estoy compartiendo. Okay,
Fíjense bien, usualmente se denomina control al nivel del factor tratamiento que representa ausencia de tratamiento. Ausencia de tratamiento. Es común ver en experimentos unidades experimentales, eso quiere decir unidades experimentales, ¿ves?, a las que no se les aplican los tratamientos de interés. El objetivo de comparar los efectos del tratamiento descontando variaciones debidas a la manipulación experimental. Por ejemplo, dice, en un estudio involucrando varias dosis de fertilización, el rendimiento observado bajo los distintos tratamientos podría deberse a la dosis de la fertilización, pero también a las condiciones experimentales que no son a las que habitualmente se observa el rendimiento. Será difícil discernir cuánto de lo observado se debe a la fertilización. Vean, aquí la palabra clave está aquí, ¿ve? Vamos a ver si puedo marcar acá. Sí, que está. Ausencia de tratamiento. Voy a marcarlo con un color. Vamos a ver si puede marcarse. Muy bien. Ahora fíjense abajo. Se denomina testigo. Voy por acá. Voy por acá. Se denomina testigo al tratamiento tradicional que se desea comparar con nuevos tratamientos. Por ejemplo, para evaluar tres nuevas variedades de trigo, en cuanto a su rendimiento, se podría incluir la variedad tradicional como testigo, de manera de poder comparar los rendimientos de las nuevas versus el testigo bajo las mismas condiciones experimentales. ¿Alguien se va con lo que dijo? El control es que no tenemos ningún tratamiento sobre él. Nosotros sembramos el maíz y de esa manera así solo hacemos lo que es lo básico, el riego, la aporque y todo eso, pero la cuestión en cuanto a fertilización, si esa es la variable en estudio, si ese es el factor en estudio, si no lo hacemos en el caso del control, solo se le da el manejo normal, riego, aporque, qué sé yo, pero no se le aplica abono. A eso se refiere lo que es el control. El testigo es, supongamos que nosotros estamos trabajando con una línea de maíz, qué sé yo, tradicional, vamos a ir guayape, que nosotros solo trabajamos con maíz guayape, por decir así. Pero quieren meter unas líneas nuevas. Entonces, para poder comparar, nosotros tenemos que tener un testigo, el que estamos utilizando actualmente, que vaya dentro del experimento, junto con los otros trabajos que se están haciendo con las nuevas variedades que se están ingresando, por las nuevas líneas. No sé si me estoy explicando en este caso. Nuestro testigo es aquella variedad o aquella línea o aquella forma de trabajo que normalmente se ha ido haciendo o se ha estado trabajando. Esa es. ¿Quién está ahí con gripe? Ya nos va a pasar el COVID ya solo por esta línea. Ok, bueno, y en el caso del control es aquel que nosotros no hacemos ningún tipo de tratamiento. En el testigo sí lo podemos hacer, porque lo que podemos hacer en el testigo es lo que normalmente nosotros hacemos, ya, en el caso de ella. Así como hemos manejado el cultivo en el caso del testigo, así lo tendríamos que seguir haciendo, ¿ya?, para poderlo comparar. Y en el control no se hace nada. Creo que muchos de ustedes me lo dijeron al revés. Se va a cortar la sesión, nos conectamos de manera inmediata. La voy a cortar antes de quedar a medio paso. Ya se va a cortar, Juan. Vamos a... Entonces el testigo, como usted dijo, le tenemos que dar todo el seguimiento igual a los otros, con lo mismo de fertilizante. Sí, espérame, se va a cortar. Ahorita nos conectamos, Juan. A ver, cuénteme, ¿qué me iba a preguntar? Ok, dígalos, a ver, estamos bien. Exactamente. Bueno, no digamos tratamientos en el campo, es decir, de la forma en que usted ha venido haciendo el trabajo, con la variedad con la que ha trabajado, ese es su testigo.
¿Me entiende? Ya. Al caso, vaya, vamos a poner un ejemplo. En su lugar siembran frijol, ¿verdad? Ahí donde está usted. Bueno, no usted, pero la gente que está ahí no sabe qué frijol siembran. Bueno, pero bueno, pero imagínense ustedes que vengo yo y le digo, mire, yo tengo aquí unas líneas de frijol muy buenas que tienen mejor rendimiento que las que usted tiene. Y vengo yo y... Amadeo. ¿Quién habló ahí? Entonces, yo le estoy diciendo que Amadeo, Amadeo. No le escucho bien, Fernando, se le escucha cortado. Amadeus, dice. Línea Amadeo. Ah, ¿dónde usted? ¿Dónde ustedes que siembran? Sí, le digo, pero por igual ponga como ejemplo, le digo, esa línea. Pues. Ok, vamos a ver. Entonces, supongamos que esa es la línea que está trabajando generalmente a Juan, ahí en su lugar. Entonces vengo yo y le digo, mire, tenemos unas 3 líneas buenas que dan mejor rendimiento que la que usted tiene. Entonces vengo yo y viene usted y prueba las 3 líneas que yo le doy. Ajá, pero si yo le estoy diciendo que es mejor que la que usted tiene, ¿con cuál la va a comparar? Si no tiene con la que usted trabajaba, usted tiene que sembrar en uno de los tratamientos la variedad que usted sembraba. ¿Me entiende? Sembraba la variedad que usted sembraba con el manejo que usted le daba. Entonces, ese es nuestro testigo. La forma de fertilización del testigo va a ser diferente a los tratamientos de los demás. ¿Me explico? Porque ese se va a manejar tal como se estaba manejando anteriormente, porque queremos comparar en ese caso. Ahora, el control es aquel donde nosotros solo le damos lo básico. Si nuestro factor de estudio es fertilización, en el control vamos a hacer todo lo demás, menos fertilizarlo. ¿Me explico? Entonces, ingeniero, Dígame algo. entonces solo sería el riego y bueno, el control, digamos, y limpiar, digamos, la maleza. Todo lo demás, Ajá. todo lo demás. En el caso de control, si su tema de estudio es podemos decir, fertilización, si ese es su factor de estudio, entonces en el control, lo único que no va a hacer en todo el ciclo del cultivo de control es fertilizar. No lo va a hacer. Allá, sí. Ni la de inicio, ni la de previa a la cosecha o previa a la floración, no lo va a hacer, porque es el control. Lo único que va a hacer es todo lo demás, porque lo que usted quiere comparar es simplemente ese factor de fertilización. Por lo tanto, el riego no le puede faltar, la porca no le puede faltar, el control de maleza no le puede faltar. ¿Me explico? ¿Ya? Solo ¿Y si el factor es fertilización. distanciamiento? Entonces, en ese caso, usted no puede tener un control. Lo que va a tener es un testigo. ¿Me explico? Porque no puede controlar distanciamiento. Entonces, ahí en ese caso de experimento, lo que usted puede incluir es un testigo. ¿Cuál sería? De repente, la forma en que usted ha trabajado el maíz anteriormente. Usted lo ha sembrado a 20, entonces, digamos, unos 30 centímetros. Entonces, vengo yo y le digo, mire, si lo siembra a 25 va a tener mejores resultados, o si lo siembra a 20 centímetros de planta a planta. Entonces, esos son los tratamientos, pero mi testigo va a tener el distanciamiento con el que yo he manejado anteriormente. Pero ahí no puedo tener control. ¿Me explico? El control no debe llevar la forma de trabajo de las diferentes, de los demás tratamientos. No lo puede llevar. Así Entonces, como rendimiento por grano por vaina, ¿no? Esa es una variable. Estamos hablando de los tratamientos, pero eso ya es una variable. Sí, eso es lo que nosotros los datos que vamos a sacar. Pero lo que dijo, creo que fue Gloria, si no me equivoco, o Sí. Martina, Gloria fue, ¿verdad? Y reconocí la voz. Lo que dijo Gloria, pues tiene mucho que ver, porque ahí, en ese caso, en distanciamiento de siembra no podemos tener un control, pero sí podemos tener un testigo. ¿Me estoy explicando? Si alguien tiene duda, ponga un ejemplo para ver que lo usemos ahorita. Yo sí lo entendí. Bueno, está bien, Gloria. Yo también lo entendí, Inge. Bueno, si alguien no tiene claro, por favor, dígalo.
porque... Igual yo también le entendí bien, ingeniero, a la explicación que nos acaba de dar. Listo, Peralta, qué bueno. Entonces voy a seguir compartiendo, creo que acá se quedaron 3 afuera, que hasta ahorita me fijo. Bueno, ni modo. Ok, vamos a seguir compartiendo. Bueno, ya teniendo claro a qué le llamamos control y a qué le llamamos testigo, voy a continuar. Martina. Bueno. Ingeniero, el compañero Jimmy mandó un mensaje al grupo que no tiene buena señal, dice, que lo saca. Pero lo tomo en cuenta. Sigue intentando. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un solo factor, creo que ya lo habíamos discutido anteriormente, pero aquí hay una diapositiva la cual profundiza un poquito más. Cuando tenemos un solo factor, decimos que es un trabajo o un experimento unifactorial, porque tenemos un solo factor. Dice, el tratamiento está constituido por un factor que presenta varios niveles, ¿ya? Y que puede ser cuantitativo o cualitativo. Eso depende de la variedad en estudio. De la variable que nosotros nos planteemos. Ejemplo, miren ahí como aparece tipo de suelo. Esa es la variable, ese es el factor, tipo de suelo. De repente el trabajo o la siembra se hizo en diferentes tipos de suelo. Suelos desnudos, suelo de bosque, suelo de cafetales con sombra y suelo de cafetales sin sombra, para probar en cuál suelo tiene mejores resultados. Ese es un ejemplo claro de un trabajo unifactorial. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Ok, fíjense en este acá. Diseño multifactorial. En este caso, si ustedes se fijan abajo, en el cuadrito, espérenme, me va pasando un carro con buey. Ok. Si pueden ver en la parte de abajo, donde dice diseño de los tratamientos, dos factores, factor A y factor B. Entonces, en este caso, estamos hablando de un diseño bifactorial. Es un diseño multifactorial, ¿va? Se les dice multifactoriales cuando tienen de 2 para arriba. Pero si queremos ser específico, este sería un diseño bifactorial, porque tiene 2. Si tuviese 3 factores, sería trifactorial, que es un poquito raro que alguien trabaje con 3, ¿va? Pero sí se puede. Entonces, en este caso es un diseño bifactorial. Dice, estudian simultáneamente 2 o más factores, bueno, los multifactoriales, ¿va? Que también pueden ser cualitativos o cuantitativos. El resultado de todas las combinaciones posibles da el número de tratamientos a estudiar y la estructura así generada se llama factorial. Si ustedes pueden ver abajo donde dice, bueno, en caso factor A y factor B. Este es el factor A y este es el factor B. Le ponen ahí unas formas como de cuadritos, pero hay que entender que los tratamientos, en el caso de los bifactoriales o multifactoriales, salen la combinación de un factor con el otro. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, acá, voy a rayar para que pongamos como ejemplo, perdón, me salí, quería buscar el lápiz fregado y me salí. Ok, aquí está. Vamos a poner, por ejemplo, que el factor A, ¿a qué le podemos factor A? En el caso de un cultivo, vamos a, dígame por favor, alguno de los factores en estudio. No importa, cualquiera. Seguimos con la misma ideología en el caso de fertilización. Sí, sería bueno. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir en el caso de fertilización. Vamos a decir aquí, tal vez pueda hacer bien los números, 10, me salen unos números feos, pero ustedes van a entender. Vamos a 100 kilogramos por hectárea. No digamos, digamos 100 kilogramos por hectárea. Aquí decimos 150 kilogramos por hectárea. Esos son los niveles del factor fertilización. 150 kilogramos por hectárea. Y en el otro tenemos 200 kilogramos por hectárea.
Ese es el primer factor. Ahora, ¿cuál sería otro factor que tuviéramos nosotros? Por ejemplo. El que estaba anteriormente, ingeniero, el tipo de suelo. Tipo de suelo. Bueno, entonces escribamos acá suelo cafetal con sombra. Digamos. ¿Cuál era el otro que había? Diferentes tipos de suelo. Estaba suelo desnudo. Desnudo, vamos a escribir la D para que digamos, para que tengamos fácil. Este suelo desnudo. Bosque. Y este de bosque, voy a escribir la D. Es más fácil, bueno, va a ser una D bien fea, pero ustedes van a entender. Este es el segundo factor del tipo de suelo, suelo desnudo y suelo de bosque. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo sacamos los tratamientos? Con la combinación de los dos factores. Nuestro primer tratamiento va a ser en suelo desnudo con 100 kilogramos por hectárea. Yo creo que casi no se ve, hubiera utilizado otro color, pero bueno, ni modo. El otro va a ser suelo desnudo con 150 kilogramos de fertilizante por hectárea. El siguiente va a ser suelo desnudo con 200 kilogramos de abono por hectárea. Que será más feo, más lío, pero bueno, ustedes lo entienden. El siguiente tratamiento sería suelo de bosque con 100 kilogramos por hectárea. Suelo de bosque con 150 kilogramos por hectárea. Y suelo de bosque con 200 kilogramos por hectárea. De esa forma, combinando nuestros tratamientos, combinando nuestros factores, obtenemos nuestros tratamientos. ¿Ya? Uno de los factores tiene 3 niveles, otro de los factores tiene 2, por lo tanto, voy a tener 6 diferentes tratamientos. ¿Estamos claros ahí? Sí, ingeniero, estamos claros. Muy bien, muy bien. Voy a pasar a la siguiente diapo, tal vez no me aparece otra vez esa. No tengo que salirme de ahí. Admitir a Paul. Paul creo que es el que tiene el problema. Ah, espérenme, tengo que borrar a papá. Bueno, vamos a borrar ahí. Dice mucho número. Creo que ahí está. Perfecto. Bueno, voy a borrar acá arriba. Los factores, si ustedes se fijan acá, voy a regresar anteriormente, acá la diapositiva anterior, aquí decía factor A y factor B. Lo pueden ver ustedes, ¿va? Factor A y factor B. ¿Estamos bien? Ahora, estos dos factores pueden interactuar uno con otro de diferente forma. Entonces, la interacción que pueden tener estos dos factores la podemos interpretar de diferentes maneras. Si ustedes se fijan ahí, factor A y factor B, ¿ya? Hay una interacción nula, ¿ya? En este caso, cuando el factor A aumenta, ¿ya? El factor B va a aumentar también. A eso le decimos un factor nulo, ¿ya? Ahora bien, en este caso, nulo, ¿por qué? Bueno, el factor B, factor B, significa que los dos van a aumentar cuando en el caso, aquí tenemos solo dos niveles del factor A. Cuando estos dos niveles del factor A aumentan los dos factores del factor B. Ese análisis se hace ya con los resultados de las variables. O cuando nosotros estamos tomando las lecturas de las variables,
los resultados que arrojen estos trabajos de investigación, los comportamientos que reflejen estos resultados van a determinar qué interacción hay entre uno y el otro. Entonces, ¿cuándo vamos a comprender esta interacción? Bueno, aquí solamente quiero que sepamos que hay diferentes formas de interactuar entre un factor y el otro. Cuando hagamos un trabajito, ustedes lo van a entender, ahí está una interacción positiva, negativa o inversa en este caso, ¿no? Hay 4 tipos de interacción: nula, positiva, negativa e inversa, ¿ya? Mejor esta parte de aquí la vamos a dejar de esa manera hasta que nosotros hagamos un trabajo y podamos interpretar después qué tipo de interacción tiene. Cuando ustedes analicen un trabajo, bueno, hagan correr los datos en un trabajo de un experimento X y pueden decirme qué tipo de interacción tienen. En este caso, solo sépanse que cuando ambos factores muestran el mismo incremento en su variable, en sus datos, aumentando el factor A, pues se dice que es nula. Cuando tienen respuestas diferentes, ¿ya? Y una incrementa y el otro disminuye significativamente, positiva. Cuando ambas tienen un incremento, cuando aumenta un factor significa que uno va a aumentar en este caso y el otro va a disminuir, pero no tiene ninguna interacción entre ellas, ¿ya? Se dice negativa. Y cuando hay cruce de resultados entre un factor y el otro, que es muy raro, ¿ya? Es una interacción inversa. Generalmente la mayoría de los resultados se concentran en una interacción nula o positiva, la mayoría. Bueno, cuando hagamos un ejercicio lo vamos a comprender mejor. Es que necesitamos ver los números para que ustedes determinen si hay o no, o qué tipo de interacción tienen. Ok, si alguien tiene en su pantalla o en su computadora los conceptos preliminares para que me puedan decir a qué se refiere confundimiento. Vamos a darle lectura para ver si me comprenden. Se dice que hay confundimiento cuando la comparación entre los niveles de un factor pueden representar también la comparación de los niveles de otro factor. Así será imposible conocer cuál es el factor que podría estar causando la diferencia observada. Fíjense ustedes en lo que aparece en esos cuadros y díganme si algo a ustedes los confundiría o no. O qué está bien o qué está mal. Ese manejo químico sin riego. Ajá. Hay 3 repeticiones. Hay 3 que son de ese color verde, que dijo manejo químico sin riego, y el otro que es como color crema, parece, no sé. Es manejo orgánico con riego. ¿Algo está bien? Esos son los tratamientos en estudio. ¿Algo consideran ustedes que está bien o está algo mal? Bueno, para mí es que el manejo orgánico con riego creo que está bien, pero el manejo químico sin riego es que no le hallo como... Para poderlos comparar, ¿qué podemos hacer ahí, Elisa? Que ya miró usted algo que algo no le cuadra. O cualquier otro, alguien más. Ok, imagínense ustedes si en el rendimiento de un cultivo, yo obtuve en el manejo, voy a utilizar el marcador. No sé si ustedes se refieren, eso es comparación, bueno, no sé si se refiere a cómo vamos a comparar un químico con un orgánico. No tiene lógica porque obviamente los rendimientos van a ser mayores en algunos. Entonces estamos como comparando ya 2 factores. Pero hay un factor que no se está considerando, es el riego, el químico sin riego y el orgánico con riego. Entonces, si usamos a químico con riego, prácticamente estamos bajando los rendimientos porque estamos prácticamente deshidratando la planta.
y el orgánico con riego lo está aceptando más la planta. Bueno, dijo ahí, creo que fue Gloria, que dijo que es probable que aquí tengamos mayor rendimiento. Imagínense que aquí tengamos un rendimiento, en el caso de maíz, vamos a decir, vamos a tener 100 quintales en maíz, 100 quintales por manzana. Y en el caso de orgánico con riego, vamos a suponer que tenemos 80 quintales por manzana. Dijo Gloria que posiblemente este dé mayor rendimiento. Ok, vamos a tomar esa idea por ahora. Ahora les pregunto a ustedes, ¿a qué se debe que el rendimiento haya sido mayor en el químico, manejo químico sin riego? ¿A qué se debe? ¿Al riego o al químico? Al químico. ¿Por qué? Si el anterior no tenía, entonces no lo podemos comparar. Fíjense bien, lo que les quiero decir es que no podemos comparar ninguno de esos dos. O sea, con este es el mismo, solo están diciendo que hay 3 repeticiones. ¿Estamos bien? Tenemos 3 repeticiones ahí de 2 tratamientos. Solo hay 2 tratamientos, ubíquense. Pero me voy a quitar el lápiz bendito. Este y este son el mismo tratamiento. Este de aquí, con este de acá y con este de acá son el mismo tratamiento, nada más que tenemos 3 repeticiones. Pregunto, ya les había preguntado, pero les comento, no es posible compararlos porque tenemos en cada uno de ellos factores diferentes. Si se fijan, uno es manejo orgánico y otro manejo químico. Factor diferente. En el otro tenemos, son el mismo factor, pero el factor es el manejo, pero no tenemos en el otro tenemos el mismo factor, pero con niveles diferentes. Son niveles diferentes. Tenemos el factor riego, pero con este no podemos comparar a qué se debe el alto rendimiento de este de acá, si se debe al riego o se debe, si se debe a la falta de riego o si se debe al manejo químico. A decir Elisa, bueno, lo que dijo Elisa pues tiene algo de lógica, porque no podemos atribuírselo al riego porque no se regó, sino que simplemente se le aplicó químico. Pero no podemos hacer esta comparación de estos factores porque lo ideal hubiese sido de que aquí hubiese sido manejo químico con riego y acá manejo químico sin riego. O puede ser de otra forma. Acá puede ser manejo orgánico sin riego y aquí manejo orgánico con riego. ¿Me explico? Ingeniero. ¿Sí? Bueno, yo le entiendo que como son factores diferentes, por eso hay el confundimiento, entonces no se pueden el contenido. No podemos compararlos. Entonces lo ideal sería en este caso en que para poder atribuirle al riego, al químico, tuvimos que haber tenido, fíjense bien Elisa, para poder atribuir al químico el rendimiento tuvimos que haber hecho esto sin riego acá también. ¿Me entiende? Si lo ponemos sin riego acá, lo único que haría diferencia entre un tratamiento y el otro sería el manejo. Porque los dos están sin riego. Entonces, lo único que causaría la variación en los resultados sería el manejo químico u orgánico. ¿Me explico? Voy a utilizar el lápiz aquí. Si nosotros tuviéramos, voy a borrar esto, y si dijese sin, no es un 5, no crean que es un 5, es sin. Si dijera sin riego, significa, ahí sí puedo decir, que el rendimiento de este tratamiento se debe al manejo químico. ¿Me estoy explicando? Ahí sí los puedo comparar, porque el riego no es un factor determinante, porque ambos están sin riego. No sé si me doy a entender. Sí, hoy sí, Inge. O dicho de otra manera, si escribo acá,
Lo mismo si escribo acá, ¿ves? Si escribo acá con riego, como los dos tienen condiciones de riego, no podemos decir con certeza de que el alto rendimiento de esos 100 quintales por manzana se debe al manejo químico. ¿Por qué? Porque el riego no es un factor que me va a determinar en el resultado, porque ambos fueron tratados igual en el riego. ¿Me explico? Dígame, Juan. No, bueno, no es así tal como lo dice, sino que para que usted pueda determinar que un factor se debe, que el resultado de un factor se debe a algo, lo demás tiene que estar siendo manejado de la misma manera. ¿Cómo le explico? Por esa razón nosotros hacemos esta, espéreme, ¿dónde está? Ah, creo que está en la diapositiva más adelante. Espéreme, voy a regresar esto. No, está en la anterior. Está en la anterior. Por esa razón nosotros, tengo que admitir a Omar. Omar creo que es Chinola, ¿va? Y le van a decir. Sí, ok, y le van a decir, yo creo que entró. Vean, por eso nosotros hacemos estas combinaciones entre los diferentes niveles de un tratamiento, perdón, de un nivel, de un factor con los niveles del otro factor. Por eso lo combinamos, para poder determinar cuál de ellos es el que está causando la variación. Ahora bien, voy a adelantarme. Aquí tenemos dos factores, claro que tenemos dos factores, factor manejo y factor riego. Pero no podemos hacer la comparación en este caso porque necesito yo puedo comparar, vaya, supongamos, si yo tengo el otro tratamiento que me falta agregarlo, el de manejo químico con riego y el manejo orgánico sin riego. Me faltan esos dos tratamientos para poderlos comparar. ¿Me estoy explicando? Sí, yo sí lo entiendo porque no podemos hacer una comparación porque no sé si el rendimiento se va a tratar por el químico o porque está con riego o sin riego. Exactamente. Entonces, ahí me faltaron generar dos tratamientos más. ¿Ya? Me faltó generar el manejo orgánico sin riego y me faltó generar el manejo químico con riego para poderlos comparar. Eso, ahí estamos. Entonces, aquí genera confusión. Por eso se llama confundimiento en estadística, le confundimiento cuando unos resultados no son claros. Ahora bien, voy a pasar a la siguiente. ¿Creen ustedes que yo voy a confiar en esos resultados? Miren, estoy probando la dieta A y la dieta B en animales, perdón, en pollos hembras y en pollos machos. Fíjense muy bien. Estoy probando la dieta A en pollos hembra y la dieta B en pollos machos. ¿Creen ustedes que voy a tener problemas más adelante? Sí, porque tendría que tener ambos en las dos dietas. Supongamos, Elisa, que yo digo que tuvo mayor peso los de la dieta A, los de pollitas hembra. Vamos a suponer que las hembras tuvieron mayor peso que la dieta B. Yo no puedo atribuirle el mayor peso a la dieta, a causa de la dieta, a los pollos de la dieta A, porque no sé si se debe a la dieta o porque eran hembras. ¿Ya? ¿Me explico? Sí, yo por eso decía que tenía que haber ambos en ambos lados. Exactamente. La siguiente diapositiva, si se fija, fueron elegidos al azar. Yo tengo igual cantidad de pollos machos, igual cantidad de pollos hembra. Entonces voy a elegir al azar a cuál le voy a la dieta. Generalmente cuando se hacen las asignaciones al azar o aleatorios, como decimos, generalmente casi se sale siempre mitad y mitad. Mitad machos y mitad hembras para una dieta A y para la dieta B saldrían casi igual. Pero es cuando se hace la aleatorización, ¿verdad? Porque así no va a haber confundición de, o sea, no de los géneros, pues no van a confundir. Exactamente. Aquí nosotros anulamos el factor sexo. ¿Ya? Aquí no estamos evaluando el factor sexo, sí el factor dieta, ¿ya? Porque no me interesa saber si en los machos o en las hembras tengo más... Sí, es género, y no que hay una aleatorización.
Gracias, Gloria. Aquí no me interesa el factor género, ¿no? Lo anulo, porque con la aleatorización, como dice Gloria, yo anulo el factor género. Solamente me concentraré en la dieta. ¿Por qué? Porque hay igual concentración de animales, de hembras y machos en ambos lados. ¿Me estoy explicando? Bueno, excelente. Muy bien. Voy a adelantarme a la siguiente. Bueno, principios básicos en un trabajo de investigación. Algunos de ellos ya los hemos dicho, que tienen que haber por fuerzas estos principios, de lo contrario no van a ser confiables los trabajos de investigación, como lo es el proceso de aleatorización, la repetición y el control local. ¿A qué nos referimos con las repeticiones? Bueno, significa que nosotros vamos a repetir los tratamientos en más de una ocasión. Si nosotros tenemos mayor número de repeticiones, vamos a tener mayor número de datos por cada tratamiento para tener un promedio más confiable. Supóngase que yo estoy probando dietas en animales, ¿ya? En ganado. Entonces yo pongo una dieta, así como estábamos en los pollos, vaya, vamos a suponer. Me voy a regresar a la dieta anterior. Pregunto, en esta dieta de aquí, ¿cuántas repeticiones tengo? Dos. ¿Cuántas repeticiones otro? ¿Cuántas repeticiones tengo en la Ninguna. dieta A? No hay repeticiones ahí. No hay 3, pues. 2. ¿Alguien más? 3 repeticiones. ¿Alguien más? Yo digo, en la dieta A, ¿cuántas repeticiones tengo? 2. ¿Alguien más? Es hembras y machos. 6, Ajá. creo. Tiene 3 repeticiones de hembra y 3 repeticiones de macho. Creo que fue Luis el que habló. Luis, son 6. Tengo 6 repeticiones porque la dieta la voy a aplicar a cada uno de los pollos. Sí, mire, esta es la dieta. Los factores, este es un diseño unifactorial. Solo tengo un factor, que es dieta. Ese es el único factor. Nada más que se van a asignar o se le van a dar tanto a macho y a hembra la misma dieta para anular el factor género. Recuerden que estamos hablando de en este caso particular. Se anula el factor género porque se le da de igual a machos y a hembras la misma dieta. Ahora bien, para esta dieta tengo 6 repeticiones, 6, porque cada asignación o cada dieta asignada a cada animal es una repetición. Es decir, tengo 6 repeticiones para la dieta A y tengo 6 repeticiones para la dieta E. Imagínense que son ganado, animales. Tengo aquí en la dieta A, tengo, ¿cuál era el color? Bueno, creo que el azul era el macho, bueno, no importa. Imagínense, tengo 6 machos y 6 hembras. Perdón, 3 machos aquí y 3 hembras acá. Significa que tengo 6 animales para la dieta A. Igual, tengo 6 animales para la dieta B. Cada uno de los animales que yo tengo con esa dieta asignada es una repetición. ¿Me estoy explicando? Ya pueden ser pollos, chanchos, qué sé yo, vacas. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, las repeticiones son importantes porque de ellas nosotros obtendríamos un promedio más confiable de los datos, ¿ya? Y la aleatorización es lo que nosotros hicimos en esta misma diapositiva. Regreso a la misma. Aplicamos de manera aleatoria los tratamientos. Imagínense que yo tengo, del galpón yo agarro 12 animales, 12. Y yo voy a decir, de manera aleatoria, voy a ver a quién le asigno la dieta determinada. Entonces, no va a decir esta y esta con el dedo. No podemos hacerlo de dedo, porque nuestro sentido nos engaña. Y a veces escogemos las mejores. No, por lo tanto, tiene que ser aleatorio. Hay diferentes formas de hacer un proceso aleatorio para que no haya ninguna asignación de manera
voluntaria por la parte que nosotros queramos asignarle una dieta a un animal. Entonces, el proceso aleatorio es importante para poder tener confiabilidad de los datos, y las repeticiones también son importantísimas para poder encontrar promedios más confiables. El control local es lo que nosotros hacemos en el control de las unidades experimentales. Cuando nosotros lo manejamos, tenemos que tener control sobre factores que no puedan afectar nuestros resultados. Es decir, que las lecturas de los datos lo haga generalmente una persona para evitar porque el ojo crítico al momento de tomar los datos de una persona a otra es muy diferente, eso genera error. El aparato con el que nosotros medimos, generalmente si cambiamos de aparato a la lectura son diferentes, entonces también evitamos ese tipo de manejo. La aplicación de la dosis o la aplicación de las dietas a unos animales tiene que generalmente estar controlada, preferiblemente que lo maneje una o dos personas a lo mucho, para tratar de evitar cometer error en ese sentido. Entonces, el control local se refiere a operar o llevar a cabo un diseño, un trabajo experimental de la forma al pie de la letra desde el inicio hasta el final. A eso se refiere. Bueno, con las repeticiones y con los procesos aleatorios nosotros podemos controlar o tener validez de los cálculos del error. Al tener mayor repeticiones, podemos calcular con mayor validez el error experimental que nosotros podemos tener. Y también con las repeticiones y el control local nosotros disminuimos el error experimental. Que lave la planchita y la ponga. Que lave la planchita ahí. Los micrófonos. Bueno, creo que ya le quitaron el micrófono. Bueno, nosotros... Perdón. No hay problema, no hay problema. Nosotros disminuimos el error si tenemos control del diseño y hacemos mayor número de repeticiones. Eso es lo que quiere decir. Estos tres factores que están aquí son determinantes para poder tener mayor confiabilidad en nuestro trabajo y tener un menor error en el análisis de resultados. Permítame, que no se mueve. Ok. Principios básicos, voy a tratar de ver esto, pero ya lo queda un minuto, así que aprovecho este minuto voy a salirme un rato. Sí, creo que esto sigue. Voy a salirme un rato de acá. Ya queda un minuto ahorita exactamente. Vamos a tomar un receso, porque como quiera la garganta se me seca. Son las 3:15. Empezamos exactamente a las 3:30, para que tomen aire por ahí. ¿Estamos bien? Sí, listo. Perfecto. Okay. Excelente, 3:30 entonces. Listo, muchachos. Bueno, me imagino que estoy compartiendo, ¿verdad? Ya está, ya está. Bueno, les comentaba anteriormente de que estos eran los principios básicos que tenemos que tomar en cuenta nosotros cuando hagamos un trabajo de investigación. Hacer un proceso que sea aleatorio, básico, tener repeticiones, 2 como mínimo, más son mejores, pero 2 como mínimo, y control del local donde vamos a trabajar. Control local. ¿A qué se refiere control local? Dice, son las acciones empleadas por el investigador para disminuir o controlar el error experimental. Recuerden que el error experimental es las variaciones que generalmente tenemos en un trabajo de investigación que son de manera involuntaria, ¿no? Generalmente son de manera involuntaria. A veces el error experimental ocurre también cuando las lecturas de un tratamiento a otro les da diferente, de repente porque hay variaciones genéticas entre las plantas, que ese es un factor importante también, cosas que no podemos controlar, pero también infieren o suman al error experimental. Bueno, ¿cómo podemos reducir el error experimental o hacer control del local? Bueno, a través de las técnicas de manejo, el manejo que nosotros vamos a aplicar al tratamiento que sea homogéneo de una repetición a otra. Es decir,
que un tratamiento, así como lo haga, exactamente tiene que ser igual en la repetición de ese tratamiento, igual, de esa misma manera, para evitar que haya variaciones entre una repetición y otra. Pueden haber variaciones entre un tratamiento y otro, porque pueden haberlas, pero si de una repetición a otra, pero del mismo tratamiento, esa variación que hay es el error que se da, porque se espera que sea, en un tratamiento se espera que los resultados sean iguales en una repetición del mismo tratamiento, se espera, pero van a haber variaciones, que algunas de esas pues son, como les repito, son incontrolables por la genética de la planta, entonces son factores que no los vamos a poder evitar. Bueno, las técnicas del manejo del experimento: selección de la unidad experimental homogénea, es decir, que en el lugar donde nosotros, unidad experimental se le llama al espacio donde nosotros vamos a establecer nuestros tratamientos, cada uno de los tratamientos, que el lugar donde se vaya a hacer el tratamiento, tratar de que sea lo más homogéneo posible. Es decir, que no hagamos uno de los tratamientos en suelo fértil y que el otro caiga en suelo árido, en suelo seco, en suelo pobre, por decir así. Entonces, eso nos va a afectar grandemente los resultados. Procurar que el trabajo se haga en un terreno lo más homogéneo posible. Sabemos de antemano que el terreno o el suelo es heterogéneo por sí. Ya de un centímetro a otro la concentración de nutrientes va a variar, sabemos. Pero si procuramos que todo el trabajo se haga en el espacio que sea visiblemente igual o heterogéneo, homogéneo, evitamos de esa manera tener o generar error en el experimento. La bloquización significa ordenar las unidades experimentales en forma de bloques, ¿ya? Algunos de los diseños utilizan bloques para poder trabajar bien, tener un área determinada donde va a ubicarse cada uno de los tratamientos. Entonces, eso es la formación de los bloques. Selección del diseño experimental adecuado, a saber con qué diseño se acopla nuestro trabajo de investigación, porque hay una diversidad de estos diseños, y cada trabajo de investigación tiene su forma de diseño adecuada, ¿ya? Porque no todos se pueden trabajar de la misma manera. Y utilización de covariables. En algunos casos utilizan algunos trabajos de investigación las covariables. ¿Qué es una covariable? ¿Alguien me puede decir qué es una covariable? Ese también estaba en los conceptos preliminares, ese término. ¿Nadie? Que da el resultado de un futuro. Más o menos, más o menos. ¿Alguien más? Es la que representa valores aleatorios en el experimento. Bueno, más o menos. Miren, una covariable más que todo son cuando una variable afecta el resultado de otra variable, por decir así. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso de la incidencia de una enfermedad, por decir así, sabemos nosotros de antemano que a menores temperaturas la incidencia en el caso de las enfermedades son mayores. ¿Ya? Significa que si nosotros cambiamos la temperatura en un cultivo, por decir así, está a unos 30 grados centígrados un cultivo, y se maneja de repente a unos 25 grados o a 20 grados o a 15 grados, generalmente las condiciones para el desarrollo de una enfermedad se van optimizando. Significa que cuando nosotros cambiamos una variable o cuando una variable cambia, el resultado de la otra variable va a cambiar. Covariable significa que son dos variables que están dependientes, una depende de la otra. Cuando una variable cambia, la otra va a cambiar también. ¿Ya? ¿Me estoy explicando? En este caso se le llama variable dependiente a la que cambia, producto de la variable independiente.
No sé si me estoy explicando. Bueno, esos términos ya los van a manejar poco a poco, pero de eso dependiente e independiente. Pero cuando una variable cambia, ¿ya? O los resultados de una variable son diferentes, este resultado afecta también a la siguiente variable. A eso se le llama el caso de covariables. Entonces, algunos trabajos de investigación utilizan lo que son covariables, algunos, pero no todos tienen variables que son dependientes una de la otra. No todos los trabajos tienen. ¿Ya? Eso es una covariable. Significa que una variable se va a ver afectado si la otra variable cambia. Vamos a ver, en el caso de los cultivos, el diámetro, vamos a ver, longitud de mazorca, vamos a decir longitud de mazorca. ¿Usted cree que la longitud de la mazorca va a afectar el número de granos? Sí va. Mientras más grande sea la longitud de la mazorca, significa que más granos van a haber. Significa que ahí tenemos dos covariables. ¿Otro ejemplo? El tiempo de vida de la planta. Bueno, si el tiempo de duración de una planta es su variable, podría, si esa es la variable en el estudio, bueno, digamos que sí. ¿Cuál sería su otra variable? ¿A cuál podría afectar? El tamaño, o la producción. Sí, bueno, podemos decir que sí, porque en el caso, hay plantas que, como en el caso de los pepinos, mientras más, porque están produciendo durante todo su ciclo de vida, es un ejemplo, ¿verdad? Durante todo su ciclo, una vez que ya entra la producción, todo el tiempo está saliendo, en este caso, pepino, o podemos decir tomate, pero si mientras más tiempo dura, la planta más producción está dando. Sí, claro, perfecto, son dos covariables. ¿Ya? Tiempo de producción o tiempo de cosecha con rendimiento. ¿Ya? Son dos covariables. Una afecta a la otra. Mientras más tiempo esté en producción la planta, más producción va a haber. Clarito. ¿Alguien se tira otra por ahí? ¿Otro ejemplo? ¿Temperatura afecta a la altura? La altura. ¿Sí? ¿En qué cultivo o en qué, por ejemplo, porque ahí no me ubico en cuál? ¿Maíz? La temperatura con la altura. Bueno, es que eso la altura depende de algunas variedades. ¿Ya? La variedad ya, algunas incluso ya vienen predeterminadas su altura. Y la temperatura lo que podría afectar posiblemente es depende de las condiciones de temperatura que haya. Algunos aceleran lo que es la floración. Algunas plantas, cuando están sometidas a mucho estrés, florean antes, ¿ya? No florean cuando deberían, sino que florean antes, que la planta todavía no está desarrollada. Entonces, pero como en este caso, la temperatura generalmente no es una variable en estudio. Estamos hablando de variables que se van a estudiar. La altura de la planta sí es una variable que se puede estudiar, pero es muy raro que alguien meta la temperatura como una variable en estudio. Ingeniero. El tiempo térmico con relación al ciclo del cultivo. ¿El tiempo térmico? En relación al ciclo del cultivo. Para luz, pues. ¿Usted dice el fotoperíodo con? Con el ciclo del cultivo. Si se puede alargar o acortar. Bueno. ¿Pero en qué cultivo está hablando? En cualquier cultivo no está. Es que no sé, algunos cultivos sí se ven determinados en cuanto a su ciclo por el fotoperiodo. Lo que sí no sé es que si el caso de, bueno, es que el fotoperiodo, la hora de, el tiempo de horas luz en un cultivo generalmente no es una variable en estudio. Es decir, si ese es el objetivo principal, puede ser determinante para el tiempo que dure la planta, pero generalmente el fotoperiodo se toma en cuenta para lo que es la formación de fruto en el caso de la cebolla, ¿no? Es importante los fotoperiodos largos, es decir, que
que tengamos alrededor de 12 a 13 horas diarias, ¿ya? De luz para que pueda formarse lo que es la cebolla en el caso de ese. Pero en el caso de maíz, en el caso de frijol, los fotoperiodos largos, no sé si influyen en el ciclo, en alargar el tiempo de vida de la mata. Eso sí, no lo sé. Soy honesto, no lo sé si la larga o Ingeniero. la corta, no lo sé. Ajá. Ingeniero. Sí. Bueno, sería esta digo yo, a una va. La altura de la planta con el número de mazorcas sería... Sí, la altura de la planta con el número de mazorcas. Puede ser, porque hay algunas plantas, las que son, conozco plantas que son bien altas, que pueden llegar a tener 2 mazorcas, ¿ya? Pueden llegar a tener 2, aunque la mayoría tiene 1, ¿no? Pero puede llegar a tener 2. Hay algunas variedades que, como son de mayor altura, forman 2 mazorcas. Puede ser con el número de mazorcas por planta, pero en el caso del maíz es una variable que va a tener pocos resultados. Generalmente la gente casi no mete ese número de mazorcas por planta, porque su respuesta casi siempre va a ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces va a tener muy poca variación. Entonces la gente casi no lo utiliza, ¿ya? Pero podemos decir... bueno, no se me ocurre algo otro ahorita. Dije un compañero que lo deje ingresar. A ver, ¿quiénes son? Son 2 personas. Vamos a ver. Herman y Jimmy. Ok. Perfecto. Bueno, ahí sí. Bueno, ahorita no me recuerdo de alguna, pero si me recuerdo de alguna, la vamos a discutir, referente a las covariables. Pero bueno, ya más o menos dimos unos cuantos ejemplos de que una variable va a afectar la presencia o la incidencia de otra variable. Este es el principio del control del local. Bueno, este es el otro principio que los trabajos de investigación deben de tomarse en consideración, como la replicación o repeticiones. ¿Ya? Replicación o repetición, que es la misma cosa. Bueno, espérenme, ingresar 2 personas más. ¿Quiénes son? No entraron. A ver, Fernando salió, creo. Ok. Dice, como un medio para estimar la variación del error experimental, es decir, la repetición nos sirve a nosotros para poder calcular el error experimental. No podríamos calcular el error experimental si no tenemos repeticiones. Proporciona medias para estimar la variación del error experimental. Tiene mucho que ver con eso. Permite aumentar la precisión para estimar las medias de los tratamientos. Fíjense muy bien. Si yo no tengo repeticiones, yo no puedo sacar una media precisa de un tratamiento. Porque tengo que, para sacar la media de un tratamiento, tengo que sumar la media de ese tratamiento más la media de la otra repetición del mismo tratamiento y así sucesivamente. De esa manera que mientras más repeticiones tenga, yo voy a tener un promedio más confiable, más preciso de ese tratamiento. No sé si me estoy explicando. Sí, se lo entiende. Ok. También la replicación o las repeticiones da seguridad contra resultados anormales por algún accidente no previsto. Es decir, imagínense ustedes que solo tienen 2 repeticiones de un tratamiento cualquiera. Solo hablamos de un tratamiento ahorita. Tienen 2 repeticiones. Bien, ok, macanudo. A medida que usted está trabajando en el experimento, viene y algún animal le comió una repetición. Se la voló. Por lo tanto, solo le queda un tratamiento sin repetición. ¿Cómo va a evaluar ese tratamiento? No lo va a poder evaluar. Por lo tanto, muchos de los trabajos de investigación tienen 3 como mínimo. De 3 a 4 repeticiones como mínimo. ¿Ya? Porque de esa manera, si alguno se pierde, me quedan 2 o 3 datos para poder promediar ese tratamiento. De lo contrario, va a ser difícil evaluar ese tratamiento si no tengo repetición alguna. Entonces, las repeticiones me permiten a mí poder controlar algún resultado anormal por accidente no previsto. Es decir, cosas que alguna de ellas se le haya perdido.
Muy bien. Bueno, si tienen alguna duda me dicen, me detienen en el camino. Otro principio. Sí. Pero, ¿cuántas serían las máximas replicaciones? Porque me imagino que también a un número máximo sería más gasto y más error experimental. Entonces, ¿cuál sería el máximo de replicación? Eso depende, Gloria. Eso depende del trabajo que esté haciendo. ¿Ya? Pero cualquier asesor que ustedes vayan a tener en el futuro les va a decir a ustedes que tiene que tener de 3 a 4 como repeticiones como mínimo. 2 casi no es aceptable porque puede pasar cualquier cosa. De 3 a 4 como mínimo. Pueden haber más, ya eso es decisión de cada quien, ¿ya? Pero cualquiera le va a exigir esa cantidad como mínimo. Ahora, hay otros trabajos que se pueden tener más repeticiones, como en el caso de los animales, ¿no? Usted puede tener 5, 6, 7, 8 repeticiones de alguna dieta cualquiera, ¿no? Pero como resulta que cada animal es una repetición, entonces no tiene que estar dando mucho, no tener mucho que cuidar. Pero en el caso de las plantas, cada repetición es un número de plantas. Es decir, yo tengo un tratamiento, una repetición son 10 plantas, otra repetición es otras 10, otra repetición es otras 10. Yo sé que son bastantes. Ya por eso se recomienda como mínimo 3 o 4. Ahora, más, como dice Gloria, y tiene toda la razón, por la cuestión económica, se la dejan generalmente opcional al investigador si lo quiere hacer más. Pero verán ustedes, cuando les toque ir, les van a decir, hágase 3 repeticiones, hágase 4 repeticiones. Muy raras veces le van a exigir a usted, hágase 10, hágase 8, hágase 7. No le van a exigir tanto, le van a exigir lo mínimo. ¿Ya? Pero hay otros trabajos que de repente tienen mucha variación en los datos, demasiada variación, entonces son raros, pero suele suceder que le exigen más repeticiones para tener datos más confiables. Pero cuando la variabilidad entre los datos es demasiada, eso suele suceder. Pero en los trabajos que nosotros hacemos habitualmente, no se exigen tantos, pero se pueden. O sea, ¿qué quiero con esto? De que los que hacen más de 4 repeticiones en un tratamiento es porque el trabajo lo amerita o porque tiene dinero. Una de dos. Bueno, no sé si aclaré la duda de Gloria, pero por ahí va. Bien, el proceso aleatorio, creo que es el que sigue, ¿verdad? Sí. El proceso aleatorio es otro de los principios básicos para un trabajo experimental que consiste más que todo en tratar de que la selección de las muestras que vayan a representar cada tratamiento sean elegidas de manera aleatoria, no sean al dedillo. En el caso, si usted va a aplicar un tratamiento a un grupo de animales que usted tiene y usted quiere probar una vitamina, por decir así, entonces usted no lo va a escoger al ojo. Denles un número a cada animal, metan los papelitos en una bolsa y escoja el numerito, ok, voy a escoger la 20. Entonces, la 20 al tratamiento. Si fuera Fernando, entonces Fernando Palacio diría, bueno, me toca la 520, pues como tantos animales que tiene, va a la 520, entonces a la 520 le va a aplicar el tratamiento. Es un ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. Bueno, esta fue para los ganaderos. Ok, la aleatorización para validar la estimación de la varianza del error experimental. Por eso se hace el proceso aleatorio, para validar, para estimar la variación del error. Consiste en aplicar en forma aleatoria los tratamientos en las unidades experimentales. Creo que más adelante tengo permítame, no tengo ningún diseño. Pero voy a explicar así más o menos, voy a salirme un poquito para explicar esto. Consiste en aplicar en forma aleatoria los tratamientos a las unidades experimentales. La aleatorización tiende a promediar entre los tratamientos cualquier efecto sistemático presente, de forma que las comparaciones entre los tratamientos midan solo los efectos de los tratamientos mismos. Voy a salir un momentito para poder explicar esto.
¿O me pueden visualizar ustedes ahí? ¿Me ven? Sí, sí. Sí. Bueno, porque me vean a mí. Bueno, esta parte de medio, dije, consiste en aplicar en forma aleatoria los tratamientos. Significa que nosotros cuando coloquemos los tratamientos del experimento en el campo definitivo, lo que vamos a hacer es colocarlos de forma aleatoria. Si usted lo va a hacer en bloques al azar, o un diseño completamente al azar, o un diseño de bloques completamente al azar, significa que usted va a decir, bueno, el tratamiento 1, ¿dónde lo voy a poner? No, lo voy a poner aquí, lo voy a poner acá. No, va a ser aleatorio. Lo mete en una bolsita, los tratamientos, y usted ya tiene que aquí es el espacio 1, el espacio 2, el espacio 3, el espacio 4 en el campo. Entonces usted va a escoger al azar, en el primer espacio va a ir el tratamiento 3. En el segundo espacio, el tratamiento 1. En el tercer espacio, el tratamiento 4. Y así sucesivamente. Para la siguiente repetición, para el siguiente bloque, hace lo mismo. Vuelve a meter los papelitos y vuelve a hacer el mismo sorteo. La ubicación de los tratamientos en las unidades experimentales tiene que ser aleatorio. Porque si los ubica todos en la misma fila, las repeticiones, es probable que en ese espacio donde colocó todos los tratamientos 1 en la primera fila, las 4 repeticiones del tratamiento 1 en fila, es probable que ese espacio sea área pobre, nutricionalmente hablando, al suelo. Y puede ser que los de medio sea suelo rico. Entonces los resultados no van a ser muy confiables. Por esa razón, los tratamientos en cada repetición se van a hacer aleatorios. Es decir, que la ubicación de ellos van a ir conforme a un proceso confiable como es el proceso aleatorio. No sé si me explico. Sí, estábamos de acuerdo. Creo que Sí, esta clase la hubiéramos recibido antes y desde aquella clase que nos mandaron a hacer un montón de... ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? Qué maleza. Con el arroz. En fisiología fue. ¿Qué hicieron? Maleza fue cuando nos mandaron atrás de las hachas a hacer un montón de... Estábamos perdidos, no sabíamos qué era hacer. Los tratamientos, repeticiones, no entendíamos nada, la verdad. Con Sosa es cierto, maleza. Con Sosa fue. Con el ingeniero Carlos, no me acuerdo cómo. Carlos Amador. 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 Perdidos andábamos. No, Amador sabe, lo que pasa es que Amador los dejó así a la intemperie a ustedes, él sabe. Sí, o sea, siento que esta clase debería haber, o sea, nos hubieran dado esos conceptos antes de la clase. Unos pequeños tips para no equivocarse, ¿verdad? Le hubiéramos buscado a ustedes porque nos hubiera dado asesoría ahí. No, hombre, no. Cualquier profesor de estadística o de diseño nos hubiera ayudado. Sí, son principios básicos, ¿ya? Para poder hacer un trabajito de investigación, por muy sencillo que sea. Ok, dice acá abajito, en la parte de abajo, creo que me está tapando aquí el cuadro, ya lo noté. Dice, la aleatorización tiende a promediar entre los tratamientos cualquier efecto sistemático presente, de forma que la comparación entre tratamientos mira solo los efectos de los tratamientos mismos. Es decir, cuando nosotros hacemos un proceso aleatorio en la medición de los datos, es decir, que tomamos los datos de un tratamiento al azar, escogiendo las plantas de un tratamiento al azar, después escogemos las plantas de la siguiente repetición del mismo tratamiento, las escogemos al azar. Después de la siguiente repetición también son escogidas al azar. Generalmente, cuando nosotros escogemos al azar las plantas que vamos a medir para ese tratamiento, supongamos, vamos a suponer que un tratamiento cualquiera tiene 10 plantas y vengo yo y hago un proceso aleatorio, es decir, meto los 10 números en una bolsita de las plantas, ya las tengo numeradas, esta es la 1, 2, 3, 4, 5 y así, las 10 plantas de ese tratamiento. Entonces voy a escoger, según el proceso de muestreo, voy a escoger 3 plantas. Entonces saco 3 papelitos.
Entonces, los números de esos 3 papelitos son las plantas que salgan y de ellas tomaré los datos. ¿Me explico? El mismo proceso hago en la siguiente repetición. ¿Ya? Voy a escoger los papelitos de las plantas que van a ser escogidas para tomar los datos. No son todas las que se miden. No es necesario hacerlas todas, sino que de esa forma verán ustedes que los resultados se van a parecer muchísimo. Las variaciones van a ser muy pocas. ¿Ya? Por eso, el proceso aleatorio se hace de esa manera, para que la variación que haya entre tratamiento y tratamiento se deba a los efectos que hay de uno a otro, no al error. De esa manera se reduce grandemente el sesgo entre repetición y repetición. Si escogemos las plantas al azar, es decir, supónganse que en un tratamiento, en el primero, salió seleccionada, por decir así, de las 10 plantas, salió la 1, la 5 y la 8. Esas 3 plantas que han sido seleccionadas son las mismas que voy a seguir tomando hasta que salga el ciclo, pero sin sacarlas, ¿sí? O sea, tiene que estar dentro de ahí. Porque si vengo y después cojo otras para seguir midiendo, o sea, voy a tener variación. Entonces, las 3 plantas seleccionadas son las que van a tener lectura durante su ciclo. En la siguiente repetición, de repente salió seleccionada la 2, la 3 y la 9. Entonces, la 2, la 3 y la 9 son las que voy a tomarle los datos. No sé si me expliqué ahora. En eso consiste el efecto sistemático. Pero, bueno, más o menos. Asimilarlo todo de un solo va a ser un poquito complicado. Pero lo que quiero decir es que el proceso aleatorio en el experimento se da en cada paso. En el momento que ubicamos las plantas, en el momento que ubicamos los tratamientos, en el momento que seleccionamos el maíz que vamos a sembrar, en el momento que seleccionamos las plantas para poder medir. Cada proceso tiene un proceso aleatorio. Cada uno. Bueno. Sigo. Ya va a cortar, creo que quedan como 6 minutos. Ok. Aquí eran los principios básicos que debe de tener cualquier diseño, cualquier trabajo de investigación o cualquier trabajo experimental. Hay varios diseños experimentales que se trabajan tanto en el agro como en la ganadería. Tanto en la agricultura como en la ganadería. Entre ellos están, los más usuales son los primeros 3, los 2 primeros son los más comunes, pero el tercero también la gente lo utiliza, lo que es el diseño completamente al azar, el diseño en bloques completamente al azar, ese es el más utilizado, bloques completamente al azar. También está el diseño en cuadrado latino, que es un poquito diferente, el diseño factorial, y el diseño en parcelas divididas. Ese es otro diseño. ¿Cuál aplicar en cada trabajo? Bueno, se depende de la naturaleza de cada trabajo y depende de las condiciones que se generen en el lugar donde se van a aplicar. Entonces, depende de eso, nosotros haremos el diseño que más quede. Nos concentraremos primero en los 2 más importantes y si el tiempo nos da, miraremos lo que es el diseño de cuadrado latino. Bien, esto que tengo acá, cuando nosotros hacemos un trabajo de análisis de datos, obviamente tenemos que conocer bastante lo que es el análisis de varianza. Eso significa de la NAVA, significa análisis de varianza. Y sobre el análisis de varianza, que ya vimos algo de ello, la información que tengo aquí fue una información que saqué para poder ver por aparte con ustedes lo que es la NAVA, ¿ya? Y de esa manera, pues ya traté, cuando estemos aquí, ya tener una leve idea, ¿ya? De qué es la NAVA. El análisis de varianza, bueno, como ustedes ya sabrán, es una técnica de inferencia estadística. Inferencia, recuerden que se le llama estadística inferencial cuando tratamos de indagar un poco más sobre una investigación. Cuando indagamos más, estamos infiriendo más. Es una técnica de inferencia estadística, con la cual nosotros también podemos probar algunas hipótesis planteadas. Utilizan modelos matemáticos para las variables respuestas, es decir, los modelos matemáticos son las fórmulas que nosotros hacemos uso de ellas para poder
evaluar los resultados o los valores de las variables en estudio. ¿Ya? Dice más abajo, en estudios con fines comparativos, usualmente se utiliza la aplicación de varios tratamientos a un conjunto de unidades experimentales, que es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿va? Hacer la aplicación de varios tratamientos para valorar y comparar los resultados obtenidos bajo cada tratamiento. Bueno, eso ya lo sabemos. Si ustedes se fijan acá, aquí tenemos, dice, el análisis de varianza permite realizar la estimación de las respuestas promedios de tratamientos y la comparación entre ellas. Imagínense ustedes que lo que tengo acá, cada una de estas curvas son los resultados en las producciones de 3 variedades de maíz. Tengo 3 variedades de maíz y cada una de ellas mostró resultados diferentes, ¿ya? Esta es la distribución de los datos de una variedad. Esta es la distribución de los datos de una segunda variedad. Y esta es la distribución de los datos de una tercera variedad. Si ustedes miran aquí, μ1 significa promedio del primer tratamiento, promedio del segundo tratamiento, promedio del tercer tratamiento, μ3. Ahora bien, miren un signo de μ más cercano acá. Aquí, que está en medio de todo. Bueno, este significa que es el promedio general, podemos decir, de todo el trabajo de investigación. Este es el promedio esperado o esperanza, que le decimos en estadística. Promedio esperado es la esperanza. Cuando le decimos esperanza, estamos hablando de que cuando decimos en estadística que los tratamientos tienen la misma esperanza, estamos hablando de que tienen el mismo promedio estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando. Significa que aunque son números diferentes, no hay diferencia entre ellos, estadísticamente hablando. Quiero que entendamos cuando hablamos, ya me queda un minuto, pero voy a arrancar con esto, la siguiente sesión, con lo que diga ahorita. Aunque los números en los datos sean diferentes, no significa que estadísticamente lo sean. Pueden ser diferentes numéricamente, pero estadísticamente pueden ser iguales. Significa que no hay diferencia suficiente entre uno y otro para decir que son diferentes resultados. Ya se me va a cortar, así que voy a arrancar de aquí con la siguiente sesión. Nos conectamos de manera inmediata. Parando bola, yo no digo por los que están llevando el hilo de la clase, yo sé que sí, pero algunos de repente ya están como un poco cansados. Quisiera seccionar un poquito de esta clase y dividirla en otros horarios, pero tendríamos que tener espacio desocupado en otros días para poderla compartir o dividirla, porque yo me puedo extender ahorita hasta las 5:30, como yo les había dicho, pero no sé si aguantaremos de que hasta las 5:30 con ustedes. O mañana tienen clase. ¿Con quién tienen clase mañana? No tenemos, ingeniero. No tenemos mañana. Mañana tenemos tiempo. Ingeniero, mañana no tenemos clase. Tenemos todo el día para continuar. Todo el día es mucho, pero sí me gustaría... Sería la tarde. Continuar mañana en la tarde, pero... que yo tengo módulos con los estudiantes, pero lo voy a dar más temprano, lo voy a dar a las 9 y me quedaría con ustedes de 1 a 3 de la tarde, 3:30 por mucho, para poder tratar de procesar cada poquito que se vea, porque de repente algunos ya me perdieron el interés después de la primera hora. Eso es lo que yo estoy mirando. Yo lo que quiero es, de por sí las clases virtuales no han servido en esta pandemia, de mucho menos les va a servir a ustedes si se les dan todas de un solo, ¿no? Mucho menos. Entonces yo estoy visualizando de esa manera que podamos dividir la jornada que nos habían dejado de todo el día completo, por lo menos en 2 días. Y de esa manera, pues, con la mente un poquito más fresca, podemos estar pendientes de la clase. ¿Opiniones?
Excelente. Tiene razón. Sí, tienes razón, hija. Un lunes, miércoles, casi, o sea, mitad y mitad, porque a veces la verdad que, como dice usted, no es que las clases en línea no es que sean tan eficientes como, o sea, no por el caso de los ingenieros ni nada, sino por, ya estamos Es que, cansados, usted y nosotros también. sí, yo les digo yo que incluso yo me canso. Bueno, yo vine llegando ahorita a la 1 de la U. Y solo Imagínese. vine y me vine a sentar acá con ustedes. Y, o sea, no es tanto por eso, sino que el cansancio de estar pendiente en una sola cosa, pues ya me ha pasado a mí como estudiante, que ya cuando ya van 2 o 3 horas, uno ya le pierde el interés. Hay que ser honesto. Porque se cansa el cuerpo. Entonces, ¿qué les Bueno, pero parece si entonces está continuamos? bueno que dividiera la casa. Sí, ven, continuamos mañana a la 1, de 1 a 3 de la tarde, para terminar lo que falta de hoy. Y no saturar tanta información. Estaría bueno mañana, dijeron, a la 1. Está bien. ¿Qué dicen los demás? Porque solo Está bien. Fernando, Luis. Sí, está bien. Está bueno, ingeniero. Está bueno. Está bien. Está bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, mañana continuamos, pero solo quiero ver por dónde me quedé. Una lista, no se salgan, vean. Voy a ver por aquí me quedé, a ver por dónde, pero mejor lo voy a ver por dónde. Ah, sí, ya empezaba. Todo esto es secuencial, significa que necesitaba, ya voy a terminar, esto me faltaba poco. Ahí empezaban el ordenamiento, los tratamientos, un montón de cosas. Ok. Sí, qué bueno que me quedé por aquí, porque por aquí empezaba a hablar de la nava, que era lo que ya habíamos visto, y vamos a ver la parte aplicada de la ubicación, tratamiento y un montón de cosas. Vamos a ver eso mañana. 24, ¿qué fue lo que me dijo por ahí alguien? Ingeniero. Y para terminar su clase falta bastante. No, mira, vamos a ver esta parte teórica de aquí ahorita y luego vamos a hacer un trabajo, una evaluación que posiblemente la quiero hacer la otra semana, y luego de ahí vamos a hacer, van ustedes a descargar en sus computadoras unas aplicaciones que les van a permitir poder correr datos. Este trabajo les va a valer 40 puntos. Vamos a correr unos datos y ustedes los van a explicar aquí en la clase, en la presencia de todos nosotros. Van a compartir los datos que corren y los van a explicar. Eso vale 40 puntos y esta parte teórica, esto que estamos explicando, más la información que ya le di, que la vamos a discutir una vez que terminemos esta presentación, vamos a discutir el documento que les di de conceptos preliminares para poder tener la información base teórica de lo que diseño. Una vez terminando esto, planificamos el día de la siguiente semana. Por eso quiero terminar esta semana esto, para la siguiente semana hacer la evaluación teórica. Luego, ahí mismo les voy a asignar a ustedes qué trabajos van a correr y qué programas podemos bajar de internet para que ustedes corran datos. ¿Ya? Entonces, yo estimo, la siguiente semana creo que es la semana como del 20 para allá. ¿Cuánto soy? Hoy es 19. Hoy es 19, pero, o sea, yo le consultaba porque a nosotros hoy nos mandaron el calendario ya para finalizar. Y en el calendario dice que del 27 al 1 es evaluación final, del 2 al 4 es la recuperación y del 3 al 5 registro en sistema de las calificaciones finales y el 6 es el cierre del periodo. Repítame, Elisa, por favor. Dice que del 27 al 1 de febrero es la evaluación final. Ajá. Del 2 al 4 es la recuperación. Ajá. Y del 3 al 5 tienen que subir las notas ustedes. Ok. Y el 6 cierre del periodo. Sí. Hoy es 19, ¿verdad? Sí, hoy es 19. ¿El viernes qué fecha es? El viernes es... Esta semana. Me voy a ver el calendario acá. El viernes es 22.
Sí, en 2 sesiones más en esta semana termino la parte teórica, 2 sesiones más. Que la podemos hacer de aquí hasta el viernes. Ok, finalizamos eso. Podemos hacer la evaluación el día lunes o el día martes. Podemos definir lo que queda para, pero eso el viernes lo vamos a decidir. 25, 26. Entonces tenemos esa semana, toda la semana el 27, pero dije que la recuperación es el 2. Entonces no. Vamos a dejar toda esa semana vamos a hacer el 25 la probita, significa el otro lunes. Vamos a tener toda esa semana para poder correr datos y poder trabajar en la presentación que me van a hacer ustedes el día sábado y domingo, para salir un poco apretado. 30 y 31 de la siguiente semana, ustedes me van en esos 2 días vamos a distribuir los grupos que me van a presentar los datos que han corrido ustedes de los trabajos. ¿Sí me explico? Sí. Sí, bueno, entonces la otra semana tenemos para eso. Significa que en esta semana vamos a salir con la segunda evaluación, la cual haremos el 25, es decir, el otro lunes. Ingeniero, la pruebita teórica, ¿cómo la vamos a hacer, ingeniero? El lunes. El lunes. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿De qué manera la vamos a elaborar? Creo que vamos a utilizar la técnica, pero lo que pasa es que la técnica que yo hago es de manera presencial. Yo le pregunto a cada uno de sus grupos. Yo tengo 6 subgrupos. Significa que en cada media hora, en lapso de media hora, a cada subgrupo yo le voy a preguntar cosas. ¿Me explico? Tengo esa. En 3 horas saldría con ustedes. Pero también tengo la otra que en la plataforma, pero en la plataforma generalmente se aplica para verdadero o falso, o A, B o C, cuestión de selección. O sea, no es algo que me va a decir a mí que usted entiende algún concepto. Entonces, creo que lo vamos a hacer de una manera presencial. Ingeniero. Y oral. Más bonitos. Ajá. Pero creo que también hay respuesta breve en la plataforma, no sé si me equivoco. Sí, pero me lo pueden decir breve a mí personal ahí directamente. No se preocupe. Sí, porque en la plataforma la puede poner respuesta breve, pero tiene que ponerla así como usted la tiene, porque si uno la pone diferente, en la plataforma no es válida. Exactamente. A veces si no lleva una palabra no la reconoce. Entonces mejor vamos a hacerlo así de manera presencial y lo puede reunir en sus grupos, en un horario, qué sé yo, de 1 de la tarde a 1:30, un subgrupo, pregunta así arrojada directamente al grupo. Ya les voy a explicar la pauta el viernes de esta semana cuando ya terminemos todo, para que ustedes vayan a estudiar pues la parte teórica. Si tenemos alguna duda, la aclaramos después más adelante. Pero creo que la vamos a hacer así. Preliminares y las presentaciones de ahorita. Esto que estamos viendo ahorita y el documento que les mandé anteriormente, que es el que concentra la mayoría de la teoría. Estas cosas tienen lo básico. Ya terminamos porque dicen que deje ingresar, Inge. Sí, lo van a ingresar por el pase de lista. Espérame, voy a salirme de aquí. Ya la que salió. Ok, voy a pasar lista. Bueno, listo ya. Okay. Las cámaras, por favor, porque algunos pudieron verlas encendidas y se fueron a jugar pelota, o ver qué, a ver la novela. Benítez Martínez. Presente, ingeniero. Ahí está Benítez. Ayala Santos. Ahí está Ayala. Presente. Obando Funes. Obando. No está. Antunes Moncada. Presente. Verlas agarrarme un poquito de salud. Ya. Presente. Canegas Lagos. No está. Duarte Salinas.
No está. Gutiérrez Nolasco. No está. Ulloa Torres. No está. Reyes María José. Por ahí la miro. Presente. Ahí está. Ivani Sony. Presente, presente. Castañeda Maldonado. Presente. Guzmán Sheila. Presente. Por ahí la vi. Ahí está. Ramos Domínguez. Presente. García López. No está. Aldo, pero Aldo ahí estaba. Presente, Inge. Ok. Méndez Moreira. Juan, por ahí está. Romero Benítez. Presente, Inge. Feliz. Bejarano Trejo. Acá, Inge. Navy. Bautista González. No está. Ballesteros. Presente. García Carranza. Paul. ¿Será que no se conectó aquí? Ramírez Díaz. Presente. Presente, Inge. Ahí está, ahí está. Santos Padilla. Aquí estamos. Gloria, sí. Pineda Enrique. Presente. Pineda. Y es Enrique Pineda, Inge. Fernanda. Sí, no lo he cambiado. Ya lo voy a cambiar. Listo, va pues. Va bien, Fernanda. Peralta Bustillo. ¿Qué? Ahí está. María Cardosa. Karen. Presente. Zúñiga Medina. Aquí estamos, Inge. Ahí está. Presente. García Sarmiento. Jimmy. Y presente. Bien. Ordóñez Varela. No está. Vega. Presente, Inge. Presente. Martina. Presente. González Cruz. Presente, Inge. Aurelio. Ay, creo que González, no. Gómez Hernández. Gómez Hernández, presente. Gómez Hernández. Aquí. Presente. Ya. Bien. Palacios. Fernando. Presente, dinero. Por ahí lo había visto. Por ahí lo había visto. Y Flores Núñez. Presente, dinero. No sé si tu señal está mal o la mía. Listo. Nos vemos. No, ya lo noté. Nos vemos mañana a la 1. Falta yo. ¿Quién? No, ya lo chequeé. Ah, ¿Quién listo. falta? Obando. Bueno, no, ya lo chequeé. Bueno, nos Listo. vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Cuídense todos. Buenas tardes, igual, buenas Gracias. tardes. Feliz tarde.